Donald Trump puede tener inmunidad judicial por sus actos oficiales como presidente, pero no por sus actos privados. Esa fue la decisión que tomó la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, con 6 votos a favor y 3 en contra de las 3 juezas nominadas por presidentes demócratas. Esto puede influir en el caso penal que enfrenta Trump en Washington por presuntamente intentar subvertir el traspaso de la presidencia a Joe Biden en 2021. Y también afectaría los otros 3 procesos judiciales que enfrenta. De hecho, en el caso de Nueva York, por el que ya lo declararon culpable, se movió la fecha de la sentencia, que no se conocerá el 11 de julio como se había programado inicialmente, sino que será después, concretamente en septiembre, esto después de la decisión de la Corte Suprema sobre la inmunidad. Veamos más del fallo en este informe. Una victoria judicial para Donald Trump. La Corte Suprema de Estados Unidos avaló por 6 votos a 3 la inmunidad del magnate en actos oficiales, pero no la tiene en actos no oficiales. El fallo deja en manos de un tribunal inferior decidir cuáles actos fueron oficiales y cuáles no. La Corte analizó sus discusiones con el Departamento de Justicia tras las elecciones de 2020. Su presunto intento de conseguir más electores para ganar, la presión que ejerció al entonces vicepresidente Mike Pence para que bloqueara la certificación de la victoria de Biden en el Congreso y su rol en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, justo cuando este proceso tenía lugar. La decisión fue celebrada por el candidato republicano en Truth Social. La histórica decisión de hoy del Tribunal Supremo debería poner fin a todas las casas de brujas del corrupto Joe Biden contra mí, incluyendo los engaños de Nueva York, la estafa de Manhattan cocinada por el fiscal del distrito respaldado por Soros, Alvin Bragg, el ataque descarado de la racista fiscal general de Nueva York, Tish James, contra el increíble negocio que he construido y el caso falso de Bergdorf, orgulloso de ser estadounidense. En contrapartida, el ala demócrata reaccionó disconforme con el fallo. Manifestantes repudiaron la decisión a las afueras del Tribunal Supremo y desde la campaña de Joe Biden también se expresaron en un comunicado. Seamos claros sobre lo que pasó el 6 de enero. Donald Trump se quebró después de que perdió las elecciones de 2020 y llamó a una multitud a revertir los resultados de una elección libre y justa. Con esta resolución, es probable que Trump no deba volver a una corte por este caso antes de las elecciones del próximo 5 de noviembre. Cuando pujara con Biden por regresar a la oficina oval. Tras conocerse esta decisión, el presidente Joe Biden y posible candidato para enfrentar a Trump en las elecciones de noviembre, criticó la sentencia de la Corte. Esta nación se fundó sobre el principio de que en América no hay reyes. Todos y cada uno de nosotros somos iguales ante la ley. Nadie está por encima de la ley, ni siquiera el presidente de los Estados Unidos. Pero hoy la decisión sobre la Corte Suprema sobre la inmunidad presidencial cambió todo fundamentalmente. Para todos los efectos prácticos, esta decisión de hoy casi seguro significa que no hay límites en los que los presidentes puedan actuar. Este es un principio fundamentalmente nuevo y es un precedente peligroso, porque el poder de la presidencia ya no estará limitado por ley, ni siquiera por la Corte Suprema. ¿Puede este fallo de la Corte proteger jurídicamente a Donald Trump por los hechos electorales que ocurrieron entre 2020 y 2021? ¿Y cómo diferenciar entre un acto oficial y un acto privado? Lo discutimos hoy en el debate. Para eso tenemos a 2 invitados. La primera de ellas se conecta con nosotros desde Coral Gables, en Florida. Se trata de Daisy Baez. Ella es analista política demócrata y exrepresentante estatal de la Florida. Y en Miami está César Grajales, analista político y director nacional de Asuntos Públicos para la Iniciativa Libre. Gracias a los 2 por acompañarnos y antes de comenzar esta discusión, les recuerdo que estamos en redes sociales como @France24_ES y mi cuenta personal es @mariaclaguirre. Pueden escuchar también este programa a través de Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Daisy Baez, comienzo con usted. ¿Cómo entender este fallo de la Corte Suprema de Justicia? ¿En qué consiste? Bueno, definitivamente un tema muy preocupante aquí en los Estados Unidos porque recuerda que
nos creamos como nación cuando salieron personas, los pilgrims, de lo que era entonces Europa, escapando los sistemas feudales, los reyes, los castillos, y vinieron a crear una democracia, un experimento de democracia aquí en lo que es hoy los Estados Unidos, que estaba basado en la diferencia de tres poderes, tres pilares de poderes, ¿no? La Suprema Corte, el presidente y el Poder Judicial, que están en manos del Congreso. Lo que vimos con esta ley, con este fallo, digamos, de la Suprema Corte es que se le están adjudicando poderes al presidente que no fueron la intención de los fundadores de esta nación. Un presidente con superpoderes prácticamente, un dictador. Esto es preocupante para la fundación de este país, pero también para las personas que han salido corriendo de dictaduras como Cuba, Nicaragua, Nicaragua y Venezuela, y han venido aquí escapando dictadores. Y aquí estamos entonces básicamente fabricando un nuevo dictador, una nueva posición que es básicamente dictatorial, que no tiene precedentes, que dice que todo lo que el presidente pueda hacer, bueno, pues si es parte de su rol oficial, no importa, tiene inmunidad. Eso es peligroso. Recuerden que el entonces presidente Richard Nixon, solamente por una acusación que había en su contra, renunció a sus cargos de presidente para básicamente salvar el país de esa situación, ¿no? Porque entiende que esta posición es vista como una persona que tiene que tener ciertos principios, tener cierto comportamiento, ¿no? Y lo que estamos viendo es ahora un permiso porque ni siquiera está en la Constitución no define que el presidente tiene inmunidad. Esto es algo que lo hicieron los jueces que son conservadores, 3 de los cuales el mismo Trump puso en la Suprema Corte, y ahora le están básicamente devolviendo el regalo, ¿no?, de haberlo puesto en la Corte Suprema, y lo están protegiendo. Esto va a crear procesos increíbles porque ahora hay primero que entonces que determinar si el presidente está en capacidad oficial o no. Y esto lo decidirán otras cortes. O sea que lo que le hicieron fue darle tiempo al expresidente para que no tenga ciertos compromisos durante los comicios que vamos a tener ahora hasta noviembre. Usted señala 3 puntos: que se trataría de una inmunidad absoluta, que esto no está en la Constitución y que lo que hace es darle tiempo para las elecciones de noviembre al posible candidato republicano Donald Trump. Le doy la bienvenida también a este programa a César Grajales. César, ¿qué le responde usted a Daisy, especialmente cuando habla de una inmunidad absoluta? ¿Se trata de tal cosa? A ver, gracias por la invitación. Vamos a empezar por decir que esta es la narrativa de los demócratas, básicamente una narrativa que le está haciendo daño al sistema judicial de los Estados Unidos. Y lo voy a poner en perspectiva. Fue clara la decisión de la Corte Suprema de Justicia cuando hizo la gran diferencia en actos oficiales, pero cuestiones personales no tienen ninguna inmunidad absoluta. Ahora, lo que le molesta a los demócratas es que van a tener que hacer el debido proceso en el caso del expresidente Trump o cualquier otro presidente, porque es que esto lo estamos llevando a la narrativa de Trump. Pero es que esto no afecta a Trump. Esto afecta a todos, tanto a Biden como a Trump, los presidentes pasados y los presidentes futuros, que van a poder ejecutar su trabajo como presidente, como el jefe del ejecutivo, sin tener que preocuparse de si la decisión que toma ejerciendo su labor como presidente le va a costar probablemente la posibilidad de ir a la cárcel. Que venga un presidente futuro y diga, oiga, otra Corte Suprema de Justicia y diga la decisión que tomó X presidente en tal año, pues sí es viable de que lo encaucen en un proceso judicial. Aquí la narrativa surge porque los demócratas están completamente aterrorizados de que el señor expresidente Donald Trump muy probablemente va a regresar a la presidencia de los Estados Unidos. Los demócratas tienen un candidato, tristemente, que dejó claro el día jueves durante el debate que no está en la capacidad de ser candidato por el Partido Demócrata y mucho menos en la capacidad de seguir liderando la primera potencia del mundo, los Estados Unidos. Entonces, cualquier detalle, cualquier cosa que puedan hacer para tratar de ayudar a Joe Biden y cambiar la narrativa de lo que está pasando realmente en el país, la están usando. Lo que está claro
retomo el punto, lo que está claro es que la diferencia es clarísima de la decisión de la Corte Suprema de Justicia. Todo lo que hace un presidente bajo su mandato como presidente, en funciones como presidente y que tiene que ver con su presidencia, está protegido. Lo que tiene que ver, incluso siendo presidente, en su parte personal, no está protegido y no es inmune y está abierto a un proceso judicial si es que comete algún delito en su capacidad como ciudadano de Estados Unidos. Y en eso quedó muy claro la decisión el día de ayer de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo diferenciar entonces, Daisy, esos actos oficiales de los no oficiales para determinar hasta dónde llega esa inmunidad presidencial? Bueno, es interesante que mi colega dice que está muy clara la diferencia, pero ya de hecho el expresidente Donald Trump declaró victoria y pidió que todos estos cargos, todos los 34 del cual fue ya hallado culpable, y los otros 3 casos en 3 estados diferentes a diversos niveles, que sean quitados, porque esto ya él considera que este caso de la Suprema Corte, este fallo de la Suprema Corte lo protege. Entonces, él ya se está atribuyendo esa inmunidad en todos esos casos que han sido en diferentes estados, a diferentes niveles, tomados por gran jurados compuestos por personas común y corriente. No es algo que una persona específica ni que es controlado por el presidente Biden ni nada de eso, como ellos quieren decir. Es sencillamente un jurado de tus peers, de tus personas de tu comunidad. Y lo que vamos a ver es, también, como dije anteriormente, es un atraso de todos los casos que tiene usando este caso de la Suprema Corte. Así que el proceso de crear la diferencia entre actos oficiales y actos personales va a ser difícil porque el presidente tiene una función bastante expansiva. Lo que sí podemos decir es que lo que es relacionado con una campaña electoral, el proceso de elección, el proceso político de reelegirse o de correr para una oficina pública no es un acto oficial de un presidente. Y las cosas que él hizo, como llamar para buscar los votos, e instar a sus seguidores que fueran a asaltar el Capitolio de los Estados Unidos, donde por primera vez en nuestra historia no hubo una transición pacífica de poder, donde hubo un atento golpe de Estado por este presidente. Todas esas cosas son, en nuestra opinión, no son parte de su capacidad como presidente, sino como su capacidad como candidato. ¿Y qué responde usted, César, frente a cómo son o cómo dictaminar cuáles son esos actos que responden a los deberes que tiene que hacer un presidente? Daisy ya mencionaba todo lo relativo al Capitolio, sin embargo, esto no se queda allí. También mencionaba ella el caso de Stormy Daniels en la Corte de Nueva York, por el cual ya fue declarado culpable de los 34 cargos que enfrentaba, y también tiene otro proceso en Georgia que todavía no ha comenzado oficialmente, pero donde lo señalan de convencer a funcionarios estatales para que cometieran presuntamente un fraude electoral, cambiando los votos y poniendo esos votos del Estado a favor de Trump. ¿Son esos actos oficiales, César? Bueno, es que a ver, Daisy me está dando la razón en la narrativa que ella está moviendo en este punto. Ahorita lo que hizo la Corte Suprema de Justicia con esta decisión es precisamente en el debido proceso de cualquier persona que sea acusada, el ente acusador va a tener que usar argumentos sólidos, fuertes y no simple y meramente opiniones o puntos de vista o percepciones, sino tener pruebas claras de por qué esta persona o hizo este acto o cometió este acto y probar claramente, como debe ser cualquier ciudadano de Estados Unidos, incluyendo el presidente de los Estados Unidos, si fue en sus funciones como presidente o si es algo personal. El presidente Trump, expresidente Trump, pues puede argumentar que sus casos son persecución de brujas, puede seguir diciendo que eliminen, por la decisión de la Corte Suprema de Justicia, le retiren los demás cargos o los demás juicios. Yo particularmente creo que deben de continuar. Ya el juez Merchan ha dicho que, por ejemplo, en el caso de la culpabilidad, la sentencia que se le iba a dar la próxima semana, se ha aplazado a septiembre 18, pero no lo ha exonerado, o sea que la sentencia viene en septiembre 18, simplemente se movió
pero yo creo que esto refuerza el sistema judicial del país, lo hace más serio, al tener que el ente acusador, la fiscalía en este caso, tener que tener pruebas fehacientes, fuertes, testigos reales, argumentos claros y no simplemente ideas, opiniones, y es que me cae un poco mal este señor o este expresidente y lo voy a atacar. No, argumentos válidos, claros, tanto sea un republicano, tanto sea un demócrata. Yo creo que esta decisión definitivamente fortalece el sistema judicial de los Estados Unidos, teniendo en cuenta, reitero, que va a obligar al ente acusador a tener pruebas fuertes, fehacientes y a hacer una marcada diferencia entre las funciones del Ejecutivo y las funciones como ciudadano independiente del presidente de los Estados Unidos. Pero no me respondió la pregunta que le planteaba César, si estos casos puntuales que le planteo sobre, por ejemplo, los 34 cargos en el caso de Stormy Daniels o algunas de las acusaciones que enfrenta en Georgia pueden entrar o no como actos privados o si se tratan de actos oficiales. Eso no lo decido yo, eso lo va a decidir el juez y obviamente el ente acusador que ahorita va a estar forzado. En el caso de Stormy Daniels, pues ya hay una culpabilidad y ahorita lo que se espera es una sentencia. Y también luego, después de la sentencia, lo que viene son precisamente las apelaciones. Y en Georgia, pues eso lo decidirá el juez. Y en el caso de la fiscal, que por cierto, la cantidad de errores que cometió teniendo incluso contratado a su novio en ese proceso, pues van a tener que usar más argumentos más fuertes para probar que sí fue hecho en su capacidad como presidente, no como ciudadano, y por otra parte, también probar si realmente hay un delito allí. Yo creo que el proceso debe continuar. Yo no decido eso lo decidirá el juez y la fiscalía, obviamente presentando sus argumentos. ¿Usted defiende entonces que esto lo que hace es blindar a la justicia estadounidense para evitar que esas acusaciones sean motivadas por cuestiones políticas o posiciones diferentes y que lo que va a hacer es fortalecer todo el proceso judicial? Daisy, ¿qué responde usted ante esto? Sí y no. Definitivamente lo que estamos viendo es el proceso judicial de los Estados Unidos funcionar, pero las ruedas, como dice el dicho de la justicia, están yendo más al paso y más problemáticas, diría yo, de lo que se había originalmente esperado cuando se estableció el sistema judicial, el sistema de gobierno de este país. Esta decisión hubiera podido ser clara de parte de la Corte Suprema, sin embargo lo que hicieron es básicamente decir, bueno, él sí tiene inmunidad, pero vamos a mandarlo a una corte menor y ahora entonces va prácticamente el proceso a comenzar nuevamente, porque ahora va a tener que haber una determinación si estos cargos en particulares fueron en su posición como presidente o en su posición como persona privada, ¿no? Creo que, vuelvo y digo que es problemático en general para los Estados Unidos, para lo que fue o ha sido la idea de la separación de gobierno, de los tres pilares de este país. Y vamos a ver cómo en los próximos semanas, meses, esto realmente va a impactar lo que es la democracia americana. Usted señala entonces que esto sacude esa división de poderes que representa a las democracias entre el poder judicial, el poder legislativo y el poder del presidente. En esa misma línea fue la decisión disidente de la jueza Sonia Sotomayor, quien afirmó que ahora el presidente es un monarca y está por encima de la ley. Esas fueron sus palabras textuales. Sotomayor fue una de las 3 juezas que votó en contra de esta decisión de la Corte Suprema, junto con Ketanji Brown Jackson y Elena Kagan. César, muy en la línea de lo que usted decía, estas 3 juezas fueron nominadas por el actual presidente Joe Biden y por el expresidente Barack Obama. ¿Qué significa entonces esta disidencia? ¿Considera usted lo que piensa la jueza Sotomayor, que ahora el presidente es un monarca por encima de la ley? Hay que hacer 2 distinciones grandes. Número 1, que disientan los jueces en una opinión me parece fascinante y es lo que tiene que existir en una democracia fuerte como la de los Estados Unidos y sobre todo quiere mostrar que el sistema judicial que lo que hizo la jueza Sotomayor está muy mal, porque su opinión dentro del marco legal y dentro de la toma de decisión y cuando están
juntos los 9 jueces de la Suprema Corte de Justicia es válida. Dice después, en comentario acerca de una decisión, me parece que, por el contrario, le resta seriedad a la Corte Suprema de Justicia, se vuelve a la vez una activista política que no debería de ser. Su opinión personal es completamente irrelevante. La opinión es dentro de cuando tiene la peligroso para el mismo sistema judicial que esta señora salga a opinar en su capacidad personal lo que considera cuando eso está mal. Ya se tomó una decisión. Y entonces cuando toman las decisiones que no están de acuerdo, digamos, los republicanos, a mí también me parecería terrible y mal que venga un juez a decir en la casa o en su tono personal lo que piensa. No me parece. Yo creo que tiene que estar dentro de ese marco del respeto de la justicia. Y fíjese algo, le voy a poner un ejemplo. Entonces, digamos que llega un presidente en el futuro y dice, hay que procesar al expresidente Joe Biden porque murieron 13 militares cuando salieron de Afganistán y él fue el que tomó la decisión. Me parecería terrible porque aunque me dolió la muerte de los militares, tomó una decisión, en mi opinión, equivocada en su momento, medio atropellada, pero era el presidente de los Estados Unidos que tomó la decisión que consideró en el momento. Y esto deja claro cómo protege tanto a los demócratas y a los republicanos la decisión del día de ayer de la Corte Suprema de Justicia. Hay una narrativa, por el contrario, de la izquierda, que quieren seguir, y los demócratas, quieren seguir sumándole jueces a la Suprema Corte de Justicia hasta que tengan el resultado de cualquier desaveniencia legal y que tenga una decisión que les beneficie a ellos. Por favor, la Suprema Corte de Justicia tiene los 9 jueces que debe de tener. Cada tanto hay decisiones que los demócratas están de acuerdo, decisiones que los republicanos están de acuerdo, pero lo que está mal es que todo el tiempo quieran que las decisiones estén a favor de ellos, y lo que está peor es que salga un juez a opinar a tono personal que ahorita hay un rey. No hay ningún rey. Aquí han protegido y fortalecido el sistema judicial y simplemente, como se llama Donald Trump, el candidato que muy probablemente va a volver a la presidencia, entonces sí, todo está mal. Ahora hay que meterlo preso. Por favor, sigan el debido proceso, encuentren las pruebas, culpabilidades, condénenlos si encuentran las pruebas y culpabilidades, hagan el debido proceso, pero no politicen más el sistema judicial de este país, que es el que le ha dado la base a la democracia de esta gran nación. ¿Está politizado, Daisy, el sistema judicial, y qué opina frente a lo que plantea César, que la jueza Sotomayor actuó como una activista política al hablar de monarca? Definitivamente que no. Es normal, esperado y común que cuando sale una opinión de la Suprema Corte, siempre hay la opinión contraria se publica, que generalmente es la suma de los que están en contra de esa decisión. Eso ha pasado siempre con todas las decisiones. Esto no es algo que Sotomayor hizo por estar en contra de esta decisión específicamente, sino porque es como funciona la Corte Suprema. Así que tengo que diferir con mi colega en ese caso. El problema está en que el expresidente Trump tuvo la oportunidad de nombrar 3 personas a la Corte Suprema. Y es muy claro que estos candidatos entonces para la Corte Suprema fueron escogidos por grupos conservadores precisamente para avanzar la agenda de la extrema derecha de los Estados Unidos, la cristofascista, grupos que están, de hecho, vimos la situación de la decisión de terminar con el derecho al aborto, en el caso de Roe versus Wade. Hemos visto una serie de órdenes, de fallos completamente conservadores. Entonces, si quien realmente está siendo activista en esta corte no son los demócratas, son los republicanos, los conservadores, que se han dedicado a usar la Corte Suprema, en este caso, para avanzar su agenda de eliminar ciertas libertades civiles, la habilidad de la mujer tomar decisiones, y en fin, una serie de decisiones que han echado, en mi opinión, para atrás el progreso y la habilidad de las personas en los Estados Unidos de avanzar, de tener más voz y voto en sus decisiones personales. Una corte que se está inmiscuyendo básicamente en las decisiones personales de los ciudadanos de los Estados Unidos.
César, ¿qué réplica le tiene usted a Daisy frente a este argumento de que son los republicanos los que están politizando la Corte Suprema de Justicia? Además, teniendo en cuenta que 3 de esos 6 magistrados que votaron a favor de la inmunidad para Trump fueron nominados precisamente por el expresidente. Se trata de Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett. ¿Qué argumento responde usted entonces? Pero es que el mismo argumento de Daisy le da la respuesta. Los que están politizando todos son los demócratas. A mí me parece que, y es tradición de los Estados Unidos, el presidente en turno, si hay una vacante, nomina a un juez de la Suprema Corte de Justicia. Lo han hecho los demócratas, lo han hecho los republicanos y siempre ha sucedido. Y en el tema del aborto es un tema que han querido hacer tema crisis en el país. En el país no hay crisis de abortos, por favor, ya no le lleven esa narrativa a la gente. Si usted va a cualquier encuesta de los estadounidenses, ¿qué les importa en este momento? El aborto anda entre el 4º, 5º y a veces en el 6º puesto de las prioridades dependiendo de la encuesta. Y lo que dijo la Corte Suprema de Justicia en ese momento es, en este país, el aborto es considerado un procedimiento médico y en los Estados Unidos los procedimientos médicos son decididos por los estados y eso es lo que sucedió, fueron a los estados. Hay estados que tienen ciertas restricciones, hay estados que piensan que el aborto debe de ser total, otros que no debe de existir, como en California, donde no hay límites, en fin. Cada estado decide ese procedimiento médico. Eso fue lo que decidió la Corte Suprema de Justicia. Pero la narrativa de estos demócratas es que quieren crear una crisis que no existe. Le voy a contar qué crisis hay. La migratoria, le va a contar otra crisis, la financiera, la económica, que la gente no entiende la narrativa de la Casa Blanca con la Bidenomía y cuando tienen que pagar 50 o 60% más de lo que pagaban hace 3 años en cualquier producto de la canasta familiar. Esa es la realidad. Y quieren cambiar la narrativa, que si la Suprema Corte de Justicia, que si el aborto. Por favor, vuelvo a mi punto, la Suprema Corte ha quedado fortalecida con la decisión del día de ayer y seguramente en tres términos más, si viene un presidente o 2 presidentes más demócratas y se retiran algunos jueces de la Suprema Corte de Justicia o 2 o 3, los demócratas van a nominar a 2 o 3 de la Suprema Corte de Justicia. Es la tradición del país, es lo que ha sucedido y son decisiones que toman conforme la realidad del momento. Y volvamos a esta decisión de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. Daisy, ¿qué implicaciones puede tener para los 4 procesos penales que enfrenta el expresidente Donald Trump? Esto me refiero a los 2 estatales que cursan en Georgia y en Nueva York. El de Nueva York ya fue declarado culpable y se está a la espera de la sentencia, y los 2 casos federales en Washington y en Florida. Estamos por ver, pero déjame volver a algo que dijo mi colega de que cada presidente opta por nominar sus candidatos a la Suprema Corte. Recordemos que el presidente Barack Obama nominó a Merrick Garland para la Suprema Corte y el entonces líder de los republicanos se negó a siquiera oír la nominación en el Congreso. Así que eso es otro ejemplo de cómo han politizado los republicanos el proceso de la Corte Suprema. De vuelta a tu pregunta, lo que vamos a ver es que cada fiscal la persona encargada del proceso en cada estado y a cada nivel va a tener que tomarse un tiempo, digamos, para evaluar lo que significa esta decisión. Y de hecho ya vimos que el fiscal en Nueva York, que estaba ya listo para la sentencia del expresidente por los 34 cargos a que fue convicto, tomó la decisión de aplazar esa sentencia. Así que es posible que veamos lo mismo en los otros casos. No sabemos todavía porque es una decisión que acaba de tomar. No creo que nadie va a hacer algo, desmedido. Van a leer exactamente qué fue lo que escribió la Suprema Corte. Van a evaluar sus leyes estatales, las leyes federales que aplican, que se están usando, y basado en eso tomando una determinación. O así es por lo menos como debería de funcionar el sistema judicial de los Estados Unidos. Ahora la decisión, bien usted lo explica, pasará a esas cortes estatales, así los casos sean federales. César, ¿qué agrega sobre cómo puede influir esta decisión de la Corte Suprema de Justicia sobre la inmunidad para Donald Trump en los 4 procesos penales que enfrenta? Bueno, los casos van a continuar. Ahora lo que le toca al ente acusador, a la fiscalía, es de hecho fortalecer sus argumentos, fortalecer sus casos, hacer las diferencias grandes entre actos presidenciales y actos como individuo. Y si tiene un
y si tiene unos argumentos fuertes, pues obviamente el caso procederá. Yo creo que aquí lo que ha sucedido con esto es fortalecer precisamente un sistema judicial que en los últimos años ha sido demasiado, la percepción es que ha sido demasiado manoseado, votantes que consideran que se ha politizado el sistema judicial y ahora al obligar al ente acusador a tener pruebas más fuertes, argumentos más fuertes, si se llegan a encontrar y si se llega a una culpabilidad, pues obviamente ese sistema judicial demuestra que ha sido fortalecido y que las pruebas del ente acusador y los comentarios, opiniones, no son simplemente basados en ideas políticas, sino en hechos reales, contundentes. Por ejemplo, se generó mucha duda con el tema de New York y la multa que le pusieron al presidente Trump, que supuestamente porque defraudó a bancos, cuando el mismo presidente del banco que le había hecho los préstamos le dijo, oiga, yo hice mucho dinero con el señor Trump y no me debí un peso. Entonces ahí se da cuenta uno cuando ese tipo de cosas, y que nadie, por cierto, estaba demandando, simplemente fuera una fiscal que dijo, este señor infló los números los valores de sus propiedades. Y nadie se quejó, nadie puso una demanda con relación a eso, fue la fiscalía y eso dejó muy golpeado el sistema judicial porque nadie estaba reclamando absolutamente nada y fue claro, eso sí fue claro, que fue una decisión completamente política, tanto que en otros medios de demócratas de televisión, demócratas de este país, decían, oiga, ese argumento sí está jalado de los cabellos. Básicamente, lo que hace esta decisión es fortalecer y evitar ese tipo de situaciones, evitar ese tipo de problemas donde tienen que probar claramente cuál es el delito que enfrenta esa figura, llámese Trump, llámese Biden o llámese cualquier persona que ejerza la presidencia de este país. Usted ya lo ha defendido, César, en este debate, que esa inmunidad protegerá jurídicamente no solo a Donald Trump, sino a futuros presidentes. Daisy, precisamente en esa línea, ¿cuáles son las implicaciones de la sentencia para los próximos mandatarios de Estados Unidos? Bueno, eso está por verse. No creo que podamos hacer una clasificación definitiva en este momento. Los escolares, los abogados, las personas que estudian la Constitución van a tener que sentarse a mirar y a tratar de establecer cuáles son las implicaciones de este fallo de la Suprema Corte. Esto es, al igual que como comenzamos esta nación, es básicamente un experimento político, porque es algo que no ha tenido precedente. Vamos a ver cómo lo van a utilizar los presidentes en el futuro. Puede ser que venga un presidente que diga, bueno, yo me voy a continuar acatando a las leyes y tratando de hacer mi trabajo lo más formal y legal posible. Y habrá quien pues trate de irse un poquito por la tangente, como digo yo, y ver cómo puede manipular el sistema. Eso todo se está por verse. Yo no creo que nadie hoy en día puede decir claramente cuál va a ser las ramificaciones específicas de este fallo de la Corte, o fuera de que vamos a tener que empezar a estudiarlo, a ver qué pasa en los próximos mandatos, y todo se está por verse. Usted ya también ha argumentado mucho en este sentido, César. Quiero adicionarle de nuevo la pregunta de qué implicaciones puede tener para los futuros presidentes de Estados Unidos y también sumarle otra duda. ¿Le da esto tiempo a Donald Trump para las elecciones de noviembre? Donald Trump, el expresidente Trump, en términos de elecciones presidenciales, pues yo creo que si sigue con lo que le importa al estadounidense, hablando de los temas de las finanzas y la seguridad nacional, creo que pues está encaminado a esa posible reelección. Obviamente, ahorita estamos hablando del posible nominado. La nominación sucederá en la convención republicana, porque pues es claro que el presidente candidato Joe Biden pues básicamente le ha fallado a Estados Unidos desde la economía, muchos otros temas, y no conecta. Es más, salió en el USA Today una encuesta el día de hoy donde el 41% de los demócratas dicen, oiga, si tenemos la oportunidad de poner otro candidato, pongamos a otro candidato. Y en el tema del futuro de los presidentes y esta decisión, pues hombre, como dice Daisy, yo creo que ese es el terreno de la especulación. No sabremos a ciencia cierta cuál va a ser ese cambio tangente. Lo que sí yo considero es que termina fortaleciendo al Ejecutivo, porque ahorita está claro que en mis funciones como presidente y en mi ejecución, pues mis funciones están protegidas. En mis funciones como individuo, incluso siendo presidente, pero mis funciones como individuo, soy como cualquier otro ciudadano de este país y puedo ser procesado como cualquier ciudadano de este país. Creo que esa distinción quedó
muy marcada y creo que eso fortalece sin duda alguno el sistema judicial y le da tranquilidad también a la oficina del Ejecutivo, el presidente, cualquiera que sea el presidente en el futuro para este país. Pero es el presidente de Estados Unidos cualquier ciudadano del país y debe ser tratado como tal jurídicamente, César. Por supuesto, y ahí está, pero ojo, como individuo en las decisiones que tome personales, no presidenciales. Las decisiones presidenciales, por ejemplo, dar la orden de militar después de que el Congreso lo apruebe, todo lo que pase, si la orden fue correcta o no, hombre, no tiene que ser procesado. Es la decisión que toma durante un asesoramiento con otro grupo de expertos, y eso es un ejemplo simplemente, militares. Imagínense que sea un presidente procesado por la decisión que tomó basada en la inteligencia de otro departamento, estaría todo el tiempo con terror de tomar decisiones. No puede tener terror el presidente y el líder de la potencia número 1 del mundo en las decisiones que va a tomar. Lo que sí tiene que tenerle miedo al sistema judicial es a las decisiones que tome como individuo y persona, que quedó claro allí en el sistema, en la Suprema Corte de Justicia. Usted como individuo, llámese Biden, llámese Trump o como se llame, como individuo, incluso siendo presidente, puede ser procesado por las decisiones que tome como cualquier ciudadano de este país. César Grajales y Daisy Báez, se nos acaba el tiempo en este debate, pero les agradezco su participación y la postura de sus argumentos aquí, que para eso es este programa. También un agradecimiento a nuestras productoras Laura Garzón, Janet Bustamante y Tania Herrera, esta última encargada de los invitados. Ustedes sigan con nosotros. Bienvenidos a Corresponsales, el programa de France 24 que los invita a dar una vuelta al mundo de la mano de nuestra red de periodistas. Cada semana, una vuelta al mundo con los reportajes de los corresponsales de France 24. Corresponsales en France 24 y france24.com. La historia de nuestro mundo está en constante cambio. El flujo de información es cada vez mayor. Estamos ahí con todos los temas. Nos comprometemos con la verificación, desde el terreno, en todas las circunstancias, para anticipar el futuro y entender el presente. Lo acompañamos 24 horas, 7 días a la semana. France 24, una mirada diferente a la actualidad. Liberté, égalité, actualité.